siempre haya una forma de que la idea, si es buena, sea escalable. ¿Vale? Eso va a ayudar a que cuando los recursos sean menores, puedas replegar hacia abajo y que la idea siga funcionando. Que lo que creo que sí que cuesta dinero es que haya gente que entienda las dificultades que hay entre hacer un buen keynote que enamore, que es parte importantísima del curro, pero cómo llevar ese keynote y cómo materializarlo. A partir de ahí, yo te diría que si te encaja una agencia y una idea, les permitas trabajar. Esto es Click Insight, el podcast sin filtros de Willow.io, presentado por Kilian Barrera, un espacio donde te acercamos a la realidad de los profesionales que están moldeando el panorama digital, redes sociales, ventas, estrategia y mucho más. Prepárate para hacer clic. Hola, muy buenas a todos. Bienvenido al podcast de Willow. Hace tiempo que no grabo y hoy empiezo y me vuelvo a coger ahí un poquito de calentamiento con un viejo conocido, Miguel Moriarty. Bienvenido. Hola, buenos días. No te voy a hacer spoiler de lo que viene Buenos porque ya días, lo hemos Miguel. hablado antes. Buenos días. Un poquito, sí. Oye, me gusta hacer una introducción de cómo he conocido a la persona que tengo al otro lado. Que no sé si te acuerdas, Miguel, Sí, que nos claro que me conocimos acuerdo. ahí Claro que me en acuerdo. Madrid. En Madrid. Yo no sé si En llevaba hasta el Madrid. pelo largo con pintillas y todo, ¿no? Cuando Yo, empezaba Willowfroy, bueno, a ver, a los inicios. Que estabas tú mi en la pin, agencia Scrum and Scrum Son. and Sons. Scrum and Sons. Scrum and Sons, que nadie, quiero decir, no ha pasado la historia ni nadie la recordará, pero sí que hicimos alguna buena campaña. Sí, me acuerdo cuando nos conocimos. No sé qué época te pilló a ti, si estabas en los inicios de We Love. Yo desde luego que estaba en los inicios Sí, total. Sí, de sí, lo que sí. era mi agencia. Una agencia coparticipada con más gente, con Luisma, con Luis María García y otros compañeros de profesión. Y fue un periodo muy chulo de emprendimiento. Fueron 3 años y medio de agencia, compitiendo con las agencias medianas, incluso grandes en algunas etapas y en algunas categorías. Fue difícil, ¿eh? Fue difícil, porque Eh, eh, nosotros no éramos estrellas del rock, no las seguimos siendo, no las somos, tampoco hay interés, pero sí que es verdad que competíamos con las grandes espadas de la capital. ese lado emprendedor, ¿cómo fue? Porque ¿cuánto duró la agencia? Tuvo que ser Duró 3 años y medio. salir de la zona de confort, ¿no? ¿Cómo lo viste? Nada, estuvo muy bien, yo aprendí mucho, porque coincidimos, éramos 4 o 5 amigos, veníamos dos de agencia, Luis María y yo, Luisma y yo, y después los otros eran auténticos personajes de otro tipo de industria, con un conocimiento y un bagaje profesional, financiero incluso, que yo aprendí mogollón, de cómo llevar una empresa, de cómo hablar, cuál es el código que se habla en empresas, que no tenía nada que ver con la publicidad. Y la verdad que me nutrió de lo que ha venido a posteriori, de cómo llegar a una presentación, cómo llegar a un cliente, cómo abordar ciertos asuntos. Y sobre todo entender cuáles son las necesidades de una empresa. Muchas veces el creativo piensa en una campaña, pero no piensa ni en la gestión que hay detrás, ni las nóminas que hay que pagar, si esto interesa o no sacarlo, si esto se está comiendo el margen. Muchas veces vivimos en nuestra propia cápsula, que creo que este tipo de etapa a mí me ha servido muchísimo para alimentarme. Y parte de lo que soy ahora es gracias a eso, a la etapa de Scrum and Song. Hicimos alguna muy buena campaña, que si quieres luego hablamos de eso. Lo comentabas ahí. Porque, bueno, para ubicar a los que nos están escuchando, ¿quién es Miguel Moriarty? Bueno, pues me gustaría que la gente pensara que soy un buen tío, detrás de una fachada un poco absurda y igual a veces imbécil, pero me gustaría que la gente pensara que soy un buen tío. A ver, yo empecé tarde en el sector, empecé por 2007 y yo venía de estudiar en Sevilla, donde pasé unos 6 años y allí tuve las típicas prácticas de agencia que se hacen en verano y detrás de las segundas prácticas tiré ya a Madrid, eso sería eso, 2006-2007,
Y de 2007 hasta 2015, aprox, más o menos, estuve en Madrid. Por ahí estuve pasando de agencia en agencia, eh, que después, visto con perspectiva, me ha venido muy bien porque estuve en agencias que eran como muy complejas, o sea, muy diferentes en una entre sí, ¿no? Desde la multinacional, pasando por la agencia mediana que se dedica más a digital y al experience. O sea, al final, una serie de experiencias por las que pasé han servido para entender de una forma mucho más holística el sector, de cómo hacer que las campañas funcionen más vertebradas, cómo pueden hilarse mejor entre sí las ideas, entender en qué consiste una idea líquida. Y eso me ha servido saliendo del complejo mundo de la multinacional donde se hacía sobre todo ATL, ¿vale? Que era el antiguo radio, gráfica y televisión. Y los elegidos en aquella época solo hacían televisión. Así que imagínate, en un mundo multifraccionado de audiencia y de medios, esto ahora esto ahora es complejísimo. Me ha servido, ¿vale? Ahora mismo trabajo llevo el rol de dirección creativa ejecutiva dentro de 22 grados, pero también sigo siendo, o sigo creando o sigo teniendo la tarea de copy. O sea, por ser muy reduccionista, al final tengo parte de coordinación de equipos, pero también parte donde lidero proyectos, de principio a fin. Suena agotador. ¿Cómo es Suena, el momento de gestionar tanta gente, tantas campañas? O sea, como un director creativo, trabajas esa creatividad a la vez que estás ejecutando, ¿no? Que es algo que cuando me lo contaste me resultó interesante ese rol tuyo, creo que mixto, ¿no? O en toda la industria es así. mm, en parte eran, a ver, claro, yo tengo que poner mi caso. Hay otros casos donde ejercen una labor más de dirección, que al final no deja de ser de coordinar y guiar proyectos, ¿vale? Y en un momento muy concreto tener que meter el lápiz o algo un poquito más, meterse más dentro del proyecto, pero normal sería, cuando llevas la dirección creativa, liderar el proyecto creativamente, pero no hacerlo, o sea, no meterte tan de lleno, ¿vale? Sino simplemente ayudar a amplificarlo, ayudar a buscar soluciones, que en principio el equipo a lo mejor no está llegando, quizás se ha quedado bloqueado en algún punto, y la idea es enriquecerlo, ¿vale? Al final, cuando eres parte contratante, ¿vale? Y estás justo dentro de todos los verticales dentro de la producción de la idea, es como más complejo. Muchas veces tienes que conseguir abstraerte en algunos momentos, decir, ostras, esta idea interesa así o interesa así, interesa que le meta por aquí, que le meta por allá. Es más complejo a la hora de articularlo. Porque tienes que ponerte Pero diferentes sombreros, ¿vale? Con los que poder jugar. entonces, esa parte de la idea creativa con la ejecución, una de las cosas que siempre me he preguntado por ejemplo, en tu caso a la hora de plantear esa estrategia, esa creatividad, ¿cuánto pesa la idea y cuánto la ejecución? Porque hay muy buenas ideas mal ejecutadas que entonces pierden, o hay ideas creativas malas que bien ejecutadas se elevan. Es así, es así. Mira, en el mejor de los casos, bueno, o en la mayoría de los casos, yo lo que pretendo es que la idea siempre esté bonita, ¿vale? Creo que es fundamental, sobre todo en esta última época, en 22 grados, pretendo algo que no nos cansemos de enarbolar, que sea la bandera de la calidad, ¿vale? Que esté bien producido, que esté bien armado. Ya, buen presupuesto o mal presupuesto, ¿vale? Siempre hay una forma de que la idea, si es buena, sea escalable, ¿vale? Eso va a ayudar a que cuando los recursos sean menores, puedas replegar hacia abajo y que la idea siga funcionando. Entonces hay que tener como muy claro cuáles son todos esos factores que van a ayudar a que la idea funcione con un foco apuntándote a la cara o con UFX de 300.000 euros, ¿vale? Pero sí, tienes que tener muy claro cómo hacerlo. Y dentro de los años que llevo trabajando sí que me he dado cuenta, igual tarde, ¿vale? Pero me he dado cuenta que lo que creo que sí que cuesta dinero es que haya gente que entienda eh, las dificultades que hay entre hacer un buen keynote que enamore, que es parte importantísima del curro,
pero cómo llevar ese keynote y cómo materializarlo. Y creo que ese paso no lo saben dar muchas personas, no lo saben hacer. ¿Vale? Hay muchos grandes creativos que se quedan en un keynote y como que se den el testigo a otra persona y pierden quizás el día a día de la idea de cómo se ejecuta y cómo se puede llevar, incluso perdiendo cierta afección con la idea. Pero creo que la parte más importante es cómo saber materializarla y tener muy claro cómo hacerlo. ¿Vale? No cedérselo a otro es muy fácil, entre comillas, ¿vale? Es muy fácil tener una buena idea y después llegue David Fincher o Steven Spielberg, ¿vale? Y te la desarrolla a un nivel top, ¿vale? Ahora, ayúdate, trabaja sin ellos e intenta hacer algo similar a ellos con unos recursos muy inferiores y sabiendo que la idea se tiene que manipular de ciertas maneras para poder llegar bien y poder funcionar bien y que quede bonito. Para mí esa es la parte más difícil, pasar del keynote al que se materialice y no pierda nada, incluso se mejora. Y a mí, visto desde fuera y ¿sabes? Aprovechándote que abusar de tu confianza, ¿qué trucos tienes para llegar a esas ideas creativas o cómo te alimentas tú? Porque cuando pienso en esos briefings que te llegarán de un cliente que, bueno, hablo con amigos del sector y, bueno, primero que los clientes hagan buenos briefings, ¿no? Que después el contrabriefing. Luego, vete a luchar esa idea creativa más el concurso, te invitan o no invitan, también está toda esa historia, ¿no? Ese estrés, esos tiempos, como en ese momento es como decir, oye, tengo que rendir aquí y sacar magia de la nada porque lo tengo que entregar dentro de 3 días, ¿no? O sea, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo lo haces? Yo creo que cuando tienes mucha experiencia ya, yo tengo unos 18 años de experiencia en el sector, trabajando con ideas, creo que empiezas a tener trucos como muy de oficio, ¿vale? Eh, empiezas a manejar y a controlar ciertas estructuras de mensajes, de cómo pueden funcionar. Empiezas a entender que hay cierta dirección de arte que puede funcionar para unas marcas que para otras. No es a ver, que nadie se asuste. Yo creo que todo el mundo lo ha hecho. Todo el mundo ha jugado oye, no tenemos una idea brillante, no podemos andar con algo a otro nivel, pero sí que podemos resolver. Y muchas veces resolver está bien. Bueno, que a nadie se le pueden caer los anillos con esto, ¿no? Muchas veces resolver está siendo profesional, ¿vale? Pero bueno, en el mejor de los casos, yo, cada uno tiene sus trucos, ¿no? Pero yo me inspiro mucho leyendo, saliendo, paseando, dando vueltas por ahí y al final se van dando las conexiones. Y después ocurre una cosa, al no ser que haya una irrupción en el mercado de un producto o un servicio como especialmente novedoso, y algunas veces lo novedoso es más fácil de contar porque simplemente tienes que buscar un símil, es como decir, el Apple de las fregadoras, ¿vale? O sea, o el Apple de la vajilla, pues ya tienes un símil, ¿no? Y entonces ya la gente lo sitúa. Pero muchas veces los briefings, muchas veces se parecen mucho. Entonces, cuando tienes muchos años, has pasado por muchos territorios, has manoseado mucho los briefings y de alguna manera siempre vas encontrando ideas que no encajaron para un cliente o para una marca, pero sí encuentran su verdadera oportunidad 3 años después u 8 años después. Entonces, es una manera de trabajar rápido, pero trabajar con un nivel creativo muy grande. Porque son ideas que igual han necesitado una maduración mayor y de repente encajan. Y eso me ha O sea, sucedido tienes ahí en alguna ocasión. Llámalo cajón. Llámalo cajón. sí, tu biblioteca de creatividades, ¿no? O sea, tu Sí, catálogo ahí histórico, ¿no? sí, me Y hacía gracia, perdona, Kilian, me hacía gracia. Llevaba 3 años, 4 años trabajando y yo que era no era un imberbe, pero casi, creativamente hablando, un imberbe. Un día dije, ostras, espérate, que las ideas que no ha aprobado un cliente no se tiran a la basura. O sea, era un absoluto imbécil de la profesión. O sea, y cuando desperté, ¿no? Fue como un despertar, digo, ostras, espérate. Y entonces empecé a creer mucho más en lo que se presentaba, en lo que se contaba desde mi lado y empecé a controlar toda esa producción de ideas que igual en algún momento no se perdían o no se vendían y que podía encontrar una segunda oportunidad. La encontré una vez
le escuché una vez a un gran creativo argentino en aquellos tiempos que dijo, che, Miguel, una gran idea merece una segunda oportunidad, ¿vale? Y entonces me sirvió para entender que, ostras, ese trabajo no se podía perder, ese trabajo había mucha parte intelectual, mucha parte estrategia y que ese thinking que había ahí no tienes por qué matar, no tienes por qué tirar a la basura, se puede mantener y que te va a ayudar en el futuro a trabajar mucho más rápido. Otro amigo mío decía que eres capaz de trabajar muy rápido porque has trabajado muchas noches. Y trabajando muchas noches, que ahora se vería como algo terrible, ¿no? Inhumano o esclavo, explotador, a mí me ha servido en una etapa un poco oscura del negocio a trabajar ahora como mucho más rápido, porque tengo como todas esas conexiones, esa membrana emocional que la aprendí en eso, en las noches toledanas de la época. ¿Y cómo vendes tu idea? O sea, en el momento ese de estar delante del cliente, ahí ¿tú crees que te la juegas 50-50 o los clientes están reconociendo la buena idea de all in a la idea? ¿O hay demasiada negociación? ¿Cómo es esa experiencia? Porque desde fuera parece muchas veces que los clientes no aprecian las buenas ideas o no se quieren arriesgar. Después está esa otra vertiente que dicen que hay agencias creativas que hacen anuncios o estrategias para ganar premios, pero ¿qué pasa con el impacto en el negocio del cliente, ¿no? Ese equilibrio ahí en ese momento de presentarle al cliente, ¿tienes ahí algún truquito? ¿Cómo Pero es eso? siempre he pensado que si tú contratas una idea, a un proveedor, o a un socio, como puede ser una agencia, tiene que haber una confianza ciega. No sé si ciega, pero una gran confianza, ¿no? Si tú te dedicas a hacer tornillos, yo pienso que tú eres un máquina, un maestro haciendo tornillos. Si tú nos consideras a nosotros unos maestros haciendo publicidad o haciendo estrategia de comunicación, deberías concedernos por lo menos ese espacio, ¿no? A partir de ahí, yo te diría que si te encaja una agencia y una idea, les permitas trabajar. Y los resultados dirán si esa agencia debe continuar o debéis mantener una relación larga, long term, ¿no? O buscar una siguiente agencia que consiga entender mejor el negocio y consiga orientar mejor lo que produce las ideas hacia el resultado del negocio. Vale, entonces es difícil vender una idea, es difícil vender una idea porque una idea, aunque pueda parecer poderosa, según cómo te la cuenten, pero al final es muy frágil. En algunos casos depende incluso de un panel de jurados como pueda ser el compañero de mesa o el primo de no sé quién que han ido a una comida y te la enseño a ver si te gusta. Y basado en un sesgo, pues le puede parecer horrible y no haberlo encajado en tu negocio, porque en tu negocio en realidad le da igual, pero considerar que no le mola, simplemente por un sesgo como muy subjetivo. Entonces es muy complicado. Yo he conseguido mejorar mi habilidad de venta porque he entendido, yo creo que a fuerza de ensayo y error, he entendido cómo hay que contarle a los clientes. Ya no se puede ir con una idea feliz, que eso sería lo chulo, ¿no? ¿Cómo lo percibe un consumidor en la calle, ¿no? Pues estaría bien ir con tu gráfica, presentarlo y así es como lo percibe un consumidor. Pero ahora hay que meterle mucha estrategia porque creo que la profesión también requiere de instrumentalizar y de intelectualizar lo que hacemos, ¿vale? Para darle ese conocimiento que hay detrás, estudios que hay detrás, y entonces como que le da consistencia y le da ese argumento intelectual para que después cuando llegas con la idea feliz, que es maravillosa antes y después de tener todo ese estudio, pues esté más tranquilo, ¿no? Como ese cuerpo directivo que lo ha visto, diga, ostras, esto está basado en unos hechos que muchas veces son hechos 100% y que merece la pena, ¿no? Que merece la pena apostar. Yo he intentado, Vale, he intentado que siempre esté vendida la idea antes de llegar a la idea. O sea, esa creo que es una de las claves. Incluso si me permite, antes de sentarnos todos a hablar del keynote, ¿vale? Creo que tiene que haber un diálogo y un conocimiento entre ambos y una química que creo que tiene que existir. No lo voy a llamar chemistry meeting ni nada de esto, sino me parece que tiene que haber una química porque sabemos que hay momentos puntuales entre relación de agencia, cliente y equipos de marketing donde donde pueden saltar chispas y creo que
ese punto es clave, ¿no? Si en esos momentos de chispa sabemos que nos vamos a entender, probablemente haremos mejor trabajo y no solamente en el primer año, sino en el séptimo año es cuando deberíamos sacar nuestro mejor trabajo colaborando juntos. Entonces creo que eso, Sí, una de las claves sería llegar a vender la idea antes de contar la idea. ¿y cómo ha sido tu experiencia y entrando ya donde estás ahora en la agencia 22 grados? Porque, bueno, cuando tú entraste, creo que era una agencia que estaba más orientada a medios y desde una perspectiva menos creativa. Y creo que tu presencia ahí y el cambio y el giro que dieron contigo, ¿cómo ha sido reestructurar? Entiendo, probablemente, ¿no? La agencia orientada a ideas, a comunicar, a cosechar los éxitos y me encantaría conocer esa parte como de Pues experiencia mira, tuya ahí dentro. llego hace 4 años, no llega a 4 años y medio. Creo que fue un movimiento, primero, un movimiento de mercado. Un movimiento de mercado que ayudaron a visualizarlo los dos CEOs, tanto Diego como Eladio. El- Eladio Bombín y Diego Pajarón. Ellos entendieron que el vertical creativo tenía que ser una palanca o podía ser una palanca para crecer dentro del negocio, dentro de la categoría. Entonces, después se han ido dando las cosas, que podría haber salido muy mal. Es verdad que la agencia, antes y ahora, su perfil es de medios. De hecho, salimos en rankings de medios, de agencias de medios independientes y agencias creativas independientes. O sea, ahora mismo, eh, eh, para que veas como hay una especie de doble etiqueta en la que no termina de encajar quizás la agencia. Por eso se llama compañía, porque al final está generando una serie de servicios alrededor de una idea que debe hacerlo bien, orientado al cliente, orientado al servicio. Había un departamento, volviendo a los orígenes, había un departamento de diseño, sobre todo que prestaba diseño pues para hacer banners, para hacer problemática, etc., ¿no? Que en ese sentido la agencia siempre ha mantenido cierto liderazgo ahí, ¿no? En esa categoría un poco más digital. Y con mi entrada, no te digo que nos pusiéramos Winstrol y no nos hormonáramos, pero se han ido dando las cosas hasta el punto que el departamento se reestructuró, pero se ha ido reestructurando a medida que entraba negocio, ¿vale? No se invirtió tanto X de dinero y después se han ido dando resultados. Yo creo que el trabajo ha ido dando resultados y al final se ha ido dimensionando para precisamente no sobredimensionar. Había un equipo de unas 4 o 5 personas y ahora somos en creatividad, entre unos clientes que absorben más servicio o no, pero unos 16, 17 personas. Y eso en un periodo de 4 años, no llega y medio. La creatividad sigue siendo una palanca y yo creo que hay clientes en nuestro territorio que lo entienden y hay otros que entienden simplemente que es más importante dar servicio, ¿vale? No todas las marcas buscan creatividad, no todas las marcas buscan ideas de Kant, porque además no es tan importante, Mm. ¿no? Muchas veces hay que quitarse ese sombrero creativo purista, sino que hay que llevarlo un poquito más a negocio y a entender que este negocio es de comunicar algo que te diferencie y que te dé valor, porque al final eso es crear marca. Sí, pero al final se trata de comunicarlo. Y hay marcas que no todas pueden ser disruptivas, no hay marcas que puedan ser gamberras, no todas las marcas pueden ser jóvenes, ¿no? Muchas marcas tienen que ser, pues más, tienen que plantear un white marketing porque tienen que llegar a un foro mucho mayor y no tienen que molestar porque entienden que no tienen que molestar, sino simplemente tienen que comunicar, porque es una labor casi social. Entonces, bueno, por ahí ha ido la Y cosa. sí, a mí me Me gusta gustaría ser más creativo, que la creatividad entrada en el tuétano del negocio. Creo que de alguna forma ha llegado, lo que pasa es que exige una mutación desde dentro mucho mayor, que eso aplica a la cultura. Y es una cultura que se está creando poco a poco. Vale, yo creo que seguimos en proceso, pero bueno, no lo estamos haciendo tan mal. Muchas veces miramos desde dentro como muy al detalle, muy al microscopio, y pensamos que hay muchas cosas que hacemos mal, pero si lo miramos un poquito más desde arriba, con perspectiva, creo que estamos haciendo cosas muy bien y cosas muy bien con nivel, ya te digo, de agencias nacionales o incluso internacionales en algunos casos. sí.
Desde fuera, y más siendo una agencia de aquí de las Islas Canarias, para los que no se acuerdan, que yo soy de Las Palmas aquí, que este acento no, es que hay gente que pensaba cuando estaba en Madrid que si yo era cubano, venezolano, me han puesto en toda Latinoamérica. Bueno, hay una parte que me gusta de- del concepto que tú establecías de la idea manda, ¿no? Y realmente Mm. desde fuera fue muy interesante ver esas nuevas campañas y me sorprendió el riesgo que tomabas y me gustaría saber un poco para ti cuánto nivel de creatividad y de riesgo sueles meterle o cuánto luchas, ¿no? Si, hasta qué punto y de cuáles estás más orgulloso, porque probablemente hay algunas que no eran, pienso, ¿no? Desde fuera, ideas que para ti eran, bueno, pues cumplo, ¿no? Y se han convertido luego en un impacto mayor del que esperabas o la Mm. idea que tú pensabas que lo iba a destrozar o te parecía genial, pues al final no tuvo ese impacto, ¿no? Pero ¿de qué ideas estás más orgulloso de? Mira, hay una idea que quizás es porque llevábamos poco tiempo desarrollando la idea del departamento, que llegó en la época, yo entro finales de julio, entre julio y agosto, no recuerdo muy bien, ¿vale? Del 2020, año pandémico, año COVID, Wow, y, difícil. y a los meses, sí, muy, muy difícil, sobre todo porque las marcas estaban, que no sabían muy bien hacia dónde ir, ¿no? Bueno, no voy a detenerme en eso, pero llegó la oportunidad. Y esta idea, y esta anécdota, si quieres te la cuento, de cómo se crea, cómo llega la idea, ¿vale? Fue leyendo una vez un periódico. Un periódico, creo que era La Provincia, aún lo conservo. El diario La Provincia, que es un diario de las islas, del archipiélago. Yo también soy canario, ¿vale? No soy cubano, ni de República Dominicana. Sí. Y estaba leyendo un día el periódico y en una de las páginas había un reportaje sobre el 22 Ángeles, ¿vale? En una campaña que hicimos para el Servicio Canario de Salud, basado en una historia real. Y me pareció que ahí, en esa historia, había una campaña. Esto que se hace tanto en el cine, parece que no se ve tanto, en muchos de los casos no se ve tanto en publicidad, ¿no? Parece como que en publicidad tuviéramos que manejar otros códigos, un hype diferente, que tuviera que ser más loco, pero muchas veces, si nos basamos en hechos históricos, nos vale para contar o servir de vehículo para contar una idea que ahora mismo funciona. Y es la historia sobre los 22 ángeles, esos 22 niños que salieron desde Galicia y hacían la ruta hacia Canarias, hacia el Nuevo Mundo y Filipinas para salvar a la primera pandemia, como concepto, primera pandemia de la viruela. Y fue un hecho tecnológico, social, muy, muy... Hubieron voces en contra en la época, ¿eh? Esto es como todo. Ahora la inteligencia artificial tiene voces en contra, muchas voces en contra, de hecho. Y en aquellos tiempos, bueno, como el COVID, ¿no? Como la vacuna del COVID, también tuvo muchas voces en contra desde la propia industria farmacéutica, incluso voces en contra y voces a favor, ¿no? Y esto también nos situaba en el mapa el problema, ¿no? Y nos servía con un detalle histórico, con ese punto de rareza, extrañeza, y que le daba un contexto social, histórico muy parecido al de esa época, al de 1800, creo que era, y molaba. Me siento orgulloso de eso porque era muy complicado hablar del COVID, hablar de la vacuna, cuando había muchas dudas sobre esto, porque es salud. Mm. ¿Cómo contarlo? Siendo puristas, manteniendo tus dudas también como persona, no solamente como profesional, sino como persona, si esto era correcto, si no era correcto, y nos parecía que fue una solución como muy original para abordar el tema, que no se abordó en ninguna provincia. En las provincias españolas, para abordar este tema era como todo muy, muy lugares comunes, muy saldremos juntos, saldremos mejores de esto es bueno para todos, pero no se abordó de esta manera, con un hecho histórico, y ahí creo que me siento orgulloso. No, no es la mejor que hemos hecho, pero por la dificultad y la complejidad que tenía a nivel intelectual, creo que estuvo bien. Ah, Y me manejar, acuerdo de y esa, manejar a 22 muy niños fina. en un set era muy complicado. A ver si quiere meter en ese lío. Muy fina esa. Lo estabas contando y me estaba acordando, porque me encanta saber los making of, soy adicto a los making of yo. Y no me venía la marca de la campaña que hiciste, que se fueron
a ese pueblecito en Ah, Portugal, España. vale, sí, 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 sí. Que me enc- que, Una Cuéntalo campaña, brevemente porque esa, para un canario, el spot fue, bueno, me pareció muy fino, creo que es muy una, gracioso. creo que esta es una de nuestras mejores campañas. Eh, sobre todo por lo que cuenta. Al final, las mejores campañas probablemente, o los mejores territorios que se consiguen a través de una verdad o de descubrimiento de un territorio que igual solo le viene bien, solo le sienta bien a esa marca. Eh, Areucas es un ron, es una bebida canaria que su consumo casi radica solamente en las Islas Canarias. Lo que pasa que a través de los canarios por el mundo ha conseguido que seamos los evangelizadores de la marca, ¿no? Y al final llega a través de pequeños distribuidores, incluso a través de las pequeñas maletas facturadas en las bodegas de avión, es como ha ido llegando, ¿no? Como las firmas igual también, Como ¿no? las tiras, ¿no? Son productos, es como Las todo chocolatinas. el que ha emigrado, tanto los venezolanos, cubanos, etc., todo el mundo al final se trae un pequeño trocito de su casa a su nuevo hogar, ¿no? Eh, la idea es que Areucas fuera ganando un poquito más de cuota dentro del mercado nacional. Vale, en esa búsqueda por ver de qué manera, es muy fácil llegar a través de la música. Hay eh, muchos ejemplos de músicos canarios que están triunfando a nivel nacional. No te voy a contar Quevedo, sino hay muchos más. Podía ser un territorio, además porque quería llegar a un público joven, etc., ¿no? Pero investigando, ya te digo que en creatividad muchas veces es más de leer y de darse una vuelta por el parque y a esperar que un poco surjan las cosas, que de pensar per se, ¿no? Si no tienes nada de que alimentar la cabeza y las ideas, poco vas a construir, ¿no? Y esto viene ostras, buscar hallazgos, ¿no? Vamos a intentar localizar hallazgos, cosas que hayan ocurrido. No sé, en aquellos tiempos estaba buscando incluso fundador de un pueblo en la península que haya sido canario o, ¿sabes? Buscando siempre esa forma de articular una idea y buscando la extrañeza, ¿no? Y dimos con una particularidad que es curiosísima, que es un punto geográfico perdido en la frontera entre Portugal y España, donde la hora en península española, cambia a una hora menos, que es en realidad la portuguesa. Lo que pasa es que vendido desde este ángulo es vivir a una hora menos, es decir, una hora menos como la hora canaria. Me parecía que ahí. Y entonces esta idea nos llevó hasta un pueblo que se llama Río Honor. Tiene dos nombres, Río de Honor y el otro nombre, que es el portugués, ahí no me acuerdo, perdón, que no me Ah, no acuerdo. pasa nada, hombre. Hace tiempo de esto. Sí, hace un tiempito, pero la verdad que mola mucho. También tuvimos dudas porque a la hora de tener que explicarlo no queríamos caer en errores, ¿vale? De por qué cambia la hora, si son dos pueblos diferentes, ¿sabes? Como que a la hora de articular la idea, a la hora de contarlo, ostras, y si estamos cayendo en un problema administrativo y en realidad dimos con una señora, bueno, estuve hablando con una señora que nos acompañó y en un momento de esto estuve una parte con ella y estuve preguntándole porque ella estuvo con un sociólogo hablando, porque hay gente que ha ido a tratar el asunto del pueblo, porque es muy particular, no solamente por la hora menos, que eso es como algo como muy anecdótico, pero es un pueblo que aunque parece dividido, es un mismo pueblo, ¿vale? Administrativamente uno pertenece a España, otro a Portugal, pero ellos lo conciben como una unidad, ¿vale? Y ahí es donde estaba la clave de la idea, que funcionara, ¿vale? Porque si no, lo que hace es dividir la frontera y ya está. Y entonces, como que la idea se puede perder, se puede diluir, pierde fuerza. Pero en cambio, administrativamente es verdad que están por separado, pero ellos lo ven como una unidad. Y ahí es donde está la grandeza de la idea. Y entonces hasta allí fuimos para hacer que el pueblo de alguna manera rindiera tributo a esto, ¿no? A esto de vivir a una hora menos, y nos lo podíamos acercar a ese mundo de Canarias, que es donde todo tiene un flow diferente y donde podemos vivir las cosas con la típica hora más, ¿vale? A partir de Sí, ahí le atribuimos valores como muy canarios. Aquello del tiempo, aquello de la totalmente. marea, aquello de vivir la experiencia de una manera como mucho más desenfadada. Era muy gracioso porque bueno, pero, tenemos que recuperar el spot y ponemos el enlace porque está muy gracioso porque para un canario ver a alguien ahí
como de Claro. Castilla, ¿no? Alguien muy de un pueblo, Castellano, ¿no? Muy son castellano, campechano, muy castellano campeño, leonés, hablando castellano canario. leonés. ¿No? Hablando canario o con expresiones canarias ahí en medio del río de... Ahí fue, estaba, fue- ahí estaba fue- la, fue muy divertido, ¿no? ahí estaba la gracia. Y Y después sí que es verdad que conseguimos. Dices, ¿cuándo ha viralizado una campaña? Pues probablemente no cuando tú te inventas los datos de los views. Es verdad que los views unas veces son demoledores, ¿no? Si tienes 20 millones de views, es verdad que ha viralizado, pero para mí, una verdadera viralización es cuando te llega al móvil. Y a mí me llega al móvil. Vale, entonces cuando yo entiendo que sin saber que es una tuyo, ¿no? campaña de verdad, exacto. Y ahí es cuando entendemos Ah, todos que una ostras, qué campaña ha gusto, ¿no? viralizado. Eso es cuando entiendes que ha viralizado. Sí, Cuando es capaz sí. de llegar a uno de los autores, la campaña. Ahí sí que Vale, es que encuentras la viralidad. creo recordar que cuando lo vi dije, "Hostia, ¿falta más humor en la publicidad a día de hoy? No, Sí. ¿Sabes por qué? Porque el humor como género parece que es un género menor. Parece que está detrás del ensayo, de la lectura reflexiva, del drama, ¿no? Los grandes intérpretes. Parece que siempre están vinculados al drama, ¿vale? Donde hay que hacer una introspección mucho mayor. ¿Vale? Pero el humor está muy vinculado a la inteligencia. Y creo que generalmente, ¿vale? No a todas las marcas le viene bien, pero generalmente tratar. Y después hay muchos tipos de humor, que eso podríamos hablar en otro capítulo, en otra entrega de esto, ¿vale? Pero tratar la comedia, el humor o la simpatía siempre ayuda a trasladar o transmitir un mensaje. Incluso los más graves, tratados con cierta ironía, sirven para encajarlo mejor. Falta un poquito sí. más. Y de hecho yo creo que los creativos o las agencias tratan de no virar hacia ese punto, a no ser que la marca le venga bien, porque en los grandes festivales el humor está un poco castigado, está un poco penalizado. Parece que Eso te iba a si, que preguntar si la justo, sí. marca, la campaña no tiene una tendencia hacia salvar vidas, hacia salvar el mundo, parece que si no hace un acopio de eso, parece que es inferior, parece que no es... Tío, le estás quitando chicha a esto, como que no es importante. No, es comedia, es entretenimiento. Es la base probablemente del negocio, ¿no? De contar algo simplemente para entretener. Y ahora estamos mucho en eso, ¿eh? En el entretenimiento y que estamos en esa pelea del content, de que el público quiera venir a verte, ¿vale? Y no nosotros vamos al público como se ha hecho siempre, ¿no? A nivel unidireccional. Y el humor va a ayudar. Y ahora, justo, creo que hay una combinación aquí muy interesante que es humor, creatividad e inteligencia artificial, ¿no? Y sé que eh, eres de las personas que conozco que se la ha jugado, y hablando ahí de campañas donde has estado ahí implicado, me viene la de la ACB, Sí, que creo que fue bastante innovador y sí. cosecharon ahí algún Tuvo premio. viralidad, tuvo Eh, viralidad también. O sea, se movió bien en ese momento. Sí, tío, ¿cómo fue atreverte a venderle eso a la SB? Sí, brevemente, un poco cómo fue esa ejecución y un poco lo que nos están escuchando para que sepan que llegaron a ser, ¿no? Ahí, Tío, porque no te voy a, fue no muy te voy a, no te innovador. voy a contar las tripas porque le quitaría muchísima magia, ¿no? Creo que era No, bueno, Ford, creo que era Ford que técnicamente, decía, creo que era Ford quien no. decía, entre contar la leyenda y la realidad, cuenta siempre la leyenda, ¿vale? Porque la mentira le va a quitar, No, le va a quitar no, muchísimo mojo a no, esto. no el Mickey Mouse de los detalles como antes. No, bueno, a ver, por poner contexto, ¿no? Es un anuncio, bueno, anuncio, ¿no? Es una campaña donde se convierte imagen real con IA, ¿no? Y se meten Exacto. ustedes a trasladar esa modificación de efectos especiales con inteligencia artificial más allá y creo con muchísimo gusto y con muchísimo planteamiento más allá que lo que ha hecho ahora Coca-Cola, ¿no? Que eso daría también para otro podcast ¿no? Pero, o Como, sea, claro, dar ese paso y que te lo compre me pareció atrevido, ¿no? Y, joder. el pla- a ver, el enfoque siempre con este cliente es mucho aprovechar de los recursos que ya tiene. ¿Vale? Entonces, como hacer el típico refrito, perdón, iba a decir sofrito, estoy pensando en la cocina, ¿no? Pero el típico refrito, pero dándole una vuelta, ¿no? Entonces, aprovechando que en esos momentos, y no hace tanto, ¿vale? La inteligencia artificial estaba con mucho más debate, ahora lo está, pero antes estaba como en una etapa incluso inicial, ¿no? Que se empezaban a ver las primeras imágenes con cierta coherencia, con un nivel de acabado bastante importante.
cómo incorporar este discurso dentro de la marca que podría estar bien, aprovechando la conversación y arrastrarlo un poco hacia ahí, ¿no? Parte de un concepto que el básquet es un deporte que quizás obedece menos a los datos. Es decir, el mundo del deporte está muy orientado al dato. Todos saben la distancia que corren, el nivel de precisión que tiene el tiro, pero es verdad que muchas veces Jordan falló miles de veces, ¿vale? El último tiro. Entonces, es un deporte que hasta el último segundo, cosas que no se ven en el fútbol, pero el último segundo tiene mucho que decir, ¿no? Y nos parecía que incluso más allá de la inteligencia artificial, de los datos que manejáramos, este deporte te ofrece eso, te ofrece ese punto de sorpresa, ese punto de interés que puede mantenerte en la pantalla o en la cancha hasta el último segundo. Incluso la inteligencia artificial ahí puede perder la batalla en cuanto a si se obtiene una victoria o no, ¿no? En cómo predecirla, ¿no? Y basado en eso, quisimos trufarlo con imágenes muy inteligencia artificial, que se notara que era inteligencia artificial. Ahí nos ayudamos de un artista, en esos tiempos ya no había tantos artistas, ¿vale? Estamos hablando de no hace tanto, de un año y poco, Sí, sí, pero era un año y medio, y no había tantos cuando arrancó artistas que nos todo, pudieran vamos. ayudar, porque teníamos herramientas como generativas, pero que eran como muy automáticas, te ofrecían como casi a nivel de plantilla y queríamos algo como mucho más original, ¿vale? Y dimos con un tipo que es turco, pero que trabaja en Holanda. Esto es lo que tiene ver mucha gente a nivel de redes sociales y al final hablas con unos y con otros a ver qué te pueden ofrecer. Y este tipo nos ofrecía un nivel de resultado y un nivel de desarrollo que nos parecía que era como muy convincente y podía ser como muy rápido. Y quedó una pieza como muy llamativa. Nos ayudamos de Stable Diffusion, sobre todo si quieres hablar de algo muy concreto, de una herramienta que es la de Stable No, Diffusion. no, Por supuesto, los no había truquitos Sora, no esos, existía Sora. Sora sí. probablemente solamente estaba El en el Runaway garaje. está empezando. Sí, Runaway está empezando, sí. Exacto. No estaba todavía esto. Quiero decir que estaba el de Stable Diffusion y poquito más. Por ir terminando, Miguel, yo creo que yo me quedo con ganas de más. O sea, que si te apetece, hacemos, como me decías Segunda antes, entrega. una segunda parte. Sí. Así, por ir rápido, hay unas preguntas rápidas para terminar. Creativo de la historia que más respetes o que más te guste. De los O antiguos, que sea un pues referente para ti. supongo que mucha gente, William Bermack, porque eh, de alguna forma es el que le ha dado la estructura a los departamentos creativos. Antes trabajaban los redactores por un lado, los ilustradores o directores de arte por otro, y al final no se forman equipos. Yo creo que a través de ello, de DDB, se empezó a crear la agencia moderna, que igual exige un meneo nuevo y una reestructuración de cómo funciona y cómo conviven los equipos ahora. Pero creo que el respeto viene por ahí, porque fue realmente el creador de la publicidad moderna, de cómo llegaban los mensajes, de cómo se podían articular estos mensajes, sobre todo la televisión. La televisión no existía en aquellos tiempos y es como ahora comunicar en Internet. Exigía un lenguaje que no se había visto solamente en cine, ¿no? Entonces, cómo aplicar el lenguaje gráfico de la publicidad de aquellos tiempos conjugado con el cine, con el lenguaje cinematográfico y aplicarlo a marcas, ¿no? Ahora nos está sucediendo un poco pues, más que con Internet, con las redes sociales, ¿no? Cómo aplicar el lenguaje de redes sociales, que es el nuevo canal, ¿no? La nueva televisión, cómo aplicarlo a marcas, cómo saber llegar a aplicarlo a marcas. Y entonces lo estamos viendo ahí en esa historia, ¿no? Cómo conseguir hacerlo y cómo competir en audiencia por los nuevos con los nuevos generadores de contenido. O los creadores de contenido, perdón. ¿Una agencia o creativo español? Creativo español. Mira, a mi agencia me gustan mucho dos catalanas. Tengo otras muchas favoritas, pero me gustan dos catalanas, Rosás y Villar, que en su momento fueron Villar Rosás. Pero Oriol por un lado, Tuning también por otro, que es un creativo maravilloso que hizo que Decathlon fuera lo que es. Los clásicos Tony Segarra y después de Rosás, pues por supuesto Rosás, Jordi Rosás, Isaac del equipo y Paul Martínez, por ejemplo, también. Me gusta mucho cómo piensan, cómo desarrollan en grande, cómo son capaces de construir marca. Eso es lo que más me llama la atención, que
porque no es nada fácil construir marcas, porque no solo obedece a agencia, también a clientes, pero cuando se le da el testigo a la agencia, que sea la agencia quien lo haga, no es tan fácil, ¿vale? Mantener consistencia y que sigan subiendo capa a capa, nivel a nivel, año tras año. A mí son Y ya diferentes. para terminar, Miguel, ya, que tienes que ir, que tienes fuegos por todos lados, una marca que haya hecho una construcción creativa no sé, en este año, o que para ti diga, ostras, qué bien lo está haciendo. Mira, a nivel internacional me gusta mucho porque es muy gamberro y me siento muy, muy afín a este tipo de código. Me gusta mucho Liquid Death, que si hay algún gente de la audiencia que no lo conozca, pues que lo busque, Liquid Death, o si no en algún enlace por aquí, ya Me has pillado. ya te lo pasaré. Es un agua enlatada. Es agua enlatada. El Lo que agua puede que ser me un ostras. commodity, para empezar, está enlatado, con lo cual eso le da una vuelta al formato de siempre de la botella en plástico o en cristal, con lo cual eso ya te da en sí te da pie a jugar con una personalidad. Y después en España, o sea, siempre me gustó mucho, no sé, Decathlon, Estrella Damm, aunque lo último ya no me gusta tanto, pero me gustó mucho cómo consiguieron hacer una campaña de cerveza, de cerveza, jugando con el código de turismo, ¿no? Me gustó cómo conjugaron esos dos mundos. Y por supuesto, Banc Sabadell de la época, ¿no? El Banc Sabadell a través del blanco y negro, de esa dirección de arte que yo creo que a día de hoy... O sea, fue un cambio bueno en la banca, ¿eh? Sí. Uf, muy tremendo, ¿no? Tremendo. La dirección de arte, universo gráfico, o sea, me pareció muy novedoso, llamó tanto la atención que a día de hoy, si sigues viendo algo así, casi que tu cabeza te lleva a Banc Sabadell, ¿no? Totalmente, sí. Miguel, gracias. Te agradezco infinito este ratito, que sé que estás ahí, estás en la cocina prendido de fuego, que no paras. Así que espero que hayas disfrutado de este ratito. Gracias, igualmente, Kilian. Nos vemos en otra. Nos vemos en otras. Y nada, al resto que nos escuchan, pues ya saben que aquí seguimos, compartan, denle like, suscribíos. Como siempre digo, lo más importante, sean felices. Así que hasta la próxima. Gracias por escuchar otro episodio más de Click Insight. Si todavía no lo has hecho, no te olvides de suscribirte o añadir el podcast a tus favoritos para no perderte la próxima entrega.